casa de Dios. Algunas familias están fuera, están en la iglesia Betel. Me avisaron, están recibiendo a los que fueron al cara a cara, ¿verdad? Los muchachos que fueron a cara a cara. Así que esa es la razón que no están acá con nosotros el día de hoy. Pero qué gozo poderles ver. Y bueno, gracias a aquellos que nos acompañaron también allá a Fitzgerald. Tuvimos un momento muy especial allá juntamente con los hermanos celebrando estos 20 años de victoria que el Señor les ha permitido, ¿verdad?, llegar con gozo, con alegría. Gloria al Señor. Como decía ayer, gloria al Señor, la eficiencia no la da, gloria al nombre del Señor, lo que usted sabe hacer o la capacidad que usted tiene, sino más bien la fidelidad. Gloria al nombre del Señor. Que dijo el Señor, dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sí? Hombre fiel, ¿quién lo hallará? Gloria al Señor. Aunque aún todavía existen hombres fieles. Amén. Mujeres fieles. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Hoy seguimos con la serie acerca del testimonio. Y quiero hablar hoy acerca de cómo se creó el testimonio. Cómo se creó el testimonio. Usted ha escuchado mucho hablar del testimonio. Hablamos de testimonio, decimos que las personas tienen buen testimonio, o a veces pensamos de la manera contraria, que las personas no tienen buen testimonio. Bueno, pero ¿cómo se creó el testimonio? Yo quiero llevarlo hasta allá en los principios de la Biblia, donde se comienza a hablar de testimonio. Gloria al nombre del Señor. Y hoy quiero llevarlo, gloria al nombre de Jesús, allá en el libro de Éxodo. Y vamos a estar vamos a estar usando alguna serie de versículos de Éxodo, porque nos vamos a ir al principio. En la Biblia, la primera vez que aparece testimonio, lo encontramos en Éxodo capítulo 16, versículo 34. Yo quiero que me lo pongan ahí en la pantalla, si pueden hacerlo con rapidez para irnos rápido. Gloria al nombre del Señor. La primera vez que encontramos la palabra testimonio, dice: Aarón lo puso delante del testimonio, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Se refiere no habla de un testimonio, sino habla del testimonio. Escuche muy bien, mire bien la Biblia. Dice: y Aarón lo puso delante del testimonio. No de un testimonio, sino del testimonio. Luego, la segunda vez donde aparece la palabra testimonio, aparece dentro de la frase el arca del testimonio. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 25, versículo 16, cuando el Señor habla sobre el arca del testimonio. Éxodo 25, 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Se pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Gloria al nombre del Señor. Después de estas dos referencias que están en la Biblia, es claro que nosotros tenemos luz y tenemos grandes puntos de interés acerca del tema del testimonio, y tenemos que irnos a la historia de Israel, a la historia del Éxodo, para poder entender cómo se creó el testimonio y el arca del testimonio. Bueno, todos nosotros la mayoría de los que estamos acá, que hemos leído la Biblia, por lo menos alguna vez lo hemos hecho, y si no lo ha hecho, debe darle vergüenza, porque debería de conocer la historia. ¿Cuántos conocen la historia de la salida de Israel de servidumbre de Egipto? ¿Cuántos conocen esa historia? Si el pastor, yo no lo he leído en la Biblia, pero he visto una película. No importa, está bien, pero lea la Biblia también. Gloria al nombre del Señor. La historia de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto es una de las historias sin dudas más impresionantes y milagrosas en toda la historia de la humanidad. Usted no va a encontrar otra historia más poderosa e impresionante, que esté llena de milagros, llena de prodigios, como la salida o como Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto.
Dios los sacó de todas las situaciones difíciles que presentaron ante el pueblo de Israel en esa liberación de Israel. Dios tuvo que devastar a los egipcios con 10 plagas. Luego la Biblia dice que les dividió el mar rojo y el pueblo de Israel pasó en seco. Después Dios les proveyó a toda aquella muchedumbre de gente que iba en el desierto, les proveyó agua milagrosamente, agua dulce en medio de un desierto. Gloria al nombre del Señor. Y por si fuera poco, también Dios les hizo llover pan del cielo. Gloria al nombre del Señor. Qué Dios tan maravilloso tenemos, ¿verdad? Aleluya. Que en medio del desierto, aleluya, nos da agua para beber y también nos da pan para comer. Y no era un pan cualquiera, era un pan especial. Aleluya. Le llaman comida o el pan de ángeles. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No obstante, amados hermanos, todo este despliegue de bendición y de impresión y de milagros llevaba a algo muy especial que Dios quería hacer con la nación de Israel. Cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, Dios le hizo una propuesta a toda la nación de Israel. Y yo quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Estamos viendo cómo se creó el testimonio, lo que es el testimonio. Vamos a ver. Dice Éxodo 19 al 4 al 6, dice: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila. Mire qué maravilloso. Y os he traído a mí. Luego el 5 dice: ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vaya viendo lo que Dios les está proponiendo a la nación de Israel. El 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdote. Tome nota que Dios le estaba hablando a toda la nación. No le estaba hablando solamente a una tribu. Después Dios tuvo que solamente dejar una tribu como sacerdocio, que fue la tribu de Leví. Pero Dios le estaba hablando a toda la nación. Dice: esta es mi propuesta, los he traído hasta acá. Ustedes han visto todo lo que yo he hecho. Los he traído sobre alas de águila, los he traído a mí. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice: yo les propongo que si ustedes obedecen a mi pacto, cumplen mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro, mi propiedad exclusiva, gloria al Señor, entre todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y serán mi reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces dicen amén. Qué maravillosa propuesta Dios les estaba haciendo, ¿verdad? La nación de Israel. Esto es al pie del monte Sinaí. Gloria al nombre de Jesús. Dios estaba haciéndoles esta propuesta. Todos serían un reino de sacerdotes. Después de que el pueblo estuviera de acuerdo, porque el pueblo tuvo de acuerdo con la propuesta de Dios. No dijeron no dijeron lo vamos a pensar. El pueblo dijo que sí. Dios les explicó los detalles iniciales de este pacto con Moisés, que comenzaba con 10 mandamientos. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos Moisés los leyó al pueblo y el pueblo dijo que los obedecerían. Amén. Bueno, el pueblo solamente estaba usando la palabra, solamente estaba diciendo algo con sus palabras, pero aún faltaban los actos, faltaban las obras y los hechos, porque todo testimonio consta de lo que uno dice y de lo que uno hace. Amén. Gloria al Señor. Porque uno puede decir una cosa, pero uno puede hacer otra cosa. Esto usted ya lo sabe. Entonces Dios se encontró con Moisés por 40 días en el monte Sinaí.
Y pasó todo el tiempo de esos 40 días. Dios pasó detallándole a Moisés de qué forma iba a construir la casa o iba a construir el tabernáculo y cómo llevar a cabo el ministerio dentro del tabernáculo. Notemos algo muy importante. Dios estuvo hablando con Moisés esos 40 días y le estuvo dando detalles de la forma en cómo se iba a edificar el tabernáculo, porque el propósito de Dios, lo que Dios quería, era habitar con el pueblo. Gloria al Señor. No era que Israel tuviera un Dios distante, sino Dios quería estar con la nación de Israel, acompañarles en camino, en su travesía por el desierto. Dios quería estar con él. Él quería un lugar donde poder posar su presencia. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? Entonces mire, esto es algo muy significante, porque Dios pasó el doble del tiempo hablando acerca de esto, de dónde iba a morar entre el pueblo y de qué forma iba a acercarse el pueblo a él. Y mientras hablaba acerca de todas las reglas también que Dios les estaba dando a la nación, con la manera en cómo ellos tendrían que vivir. Ahora, mis amados, esto solamente era, gloria al Señor, algo sombra o algo profético, algo que se cumpliría en Cristo Jesús. Pero yo quiero llevarlo para que usted entienda en detalle lo que Dios, cuál era el propósito de Dios, qué era lo que Dios quería hacer desde un principio. Gloria al nombre del Señor. Entonces mire, Dios le dice a Moisés cómo va a construir el arca. Y le detalla también a Moisés los planos del tabernáculo. Dios le da todos los planos a Moisés para que construya el tabernáculo, para que haga un arca. El arca debería de ser la pieza central de todos los muebles de la casa de Dios, por una razón. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero que esta escritura va a estar un poquito larga, pero yo quiero que la leamos para que usted entienda cuán importante era el arca del pacto. Yo pedí una foto, pero no sé si la hayan encontrado, el arca del pacto. Qué importante era para la nación de Israel el arca del pacto. ¿Y qué simbolizaba el arca del pacto entre ellos? Éxodo 25, 10 al 22. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero que le demos rápidamente lectura. Dice: harán también un arca de madera de acacia. Diga conmigo, madera de acacia. Es muy importante que usted tome ese detalle. ¿Por qué no se hizo de cedro? ¿Por qué no se hizo de otra clase de madera? Conste, note que también cuando el arca de Noé se hizo, también usaron ese tipo de madera. Ahora, quizás alguien pueda decir, pero es que esa madera muy popular en aquellos tiempos, Dios tenía un significado para ello. Dice: cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Vamos más para adelante. El 11. Y la cubrirás. Note esto: arca hecha de madera de acacia, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? La vas a recubrir de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La madera, note esto, la madera está cubierta por dentro y por fuera. O sea, la madera de acacia quedaba entre oro. Algo tremendo y poderoso está ahí. Gloria al Señor. A veces eso me pasa, me adelanto, pero ya no aguanto por decirle. ¿Usted sabe lo que significa la acacia? La madera de acacia tiene que ver con la humanidad. La humanidad. Por eso en Cristo Jesús cumplió las dos partes. Gloria al Señor. Él fue hombre y era Dios. Hombre y Dios. Entonces mire lo que dice, le dice Dios a Moisés: vas a recubrir la madera de oro puro. El oro es simbolismo de la gloria de Dios, que la gloria de Dios es la esencia misma de Dios.
O sea, el arca, el oro simbolizaba, estaba cubierta de oro puro, estaba cubierta de oro. Jesús mismo vino a esta tierra, era hombre, era un humano, pero estaba cubierto de Dios. Amén. Ahora vamos adelante. Luego el versículo 12 dice: fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos un lado de ella y 2 anillos al otro lado. El 13: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás, una vez más, cubrirás de oro. Quizás diría usted: no es que es que a Dios le gustaba el lujo. No, es que Dios tenía propósito en cada cosa que Él hacía. Tenía un significado. Muy bien, luego dice el 14: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Luego el 15 dice: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitará de ella. El 16, rápido: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Importante. ¿Qué iba a haber en el arca? ¿Qué iba a haber dentro del arca? Dice: vas a poner en el arca el testimonio que yo te daré. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hasta ahí lo vamos a dejar porque está muy largo. Hay más cosas importantes, pero eso vamos a seguir adelante en la serie que viene. Perdonen, en la próxima parte de la serie. El arca era lo más santo y lo más sagrado del tabernáculo, debido a que usted sabe que sobre esta pieza de mueble, que era de acacia recubierto de oro, la nube de la presencia de Dios reposaría de forma específica solamente en ese lugar, solamente sobre ese mueble llamada arca del pacto. Ahí estaría la presencia de Dios. Se llamaba arca del testimonio porque, ya usted leyó, ya leímos el texto que acabamos de leer, porque el testimonio iba a vivir dentro de esa caja sobre la cual Dios se sentaba. Mientras yo estaba analizando todo esto, decía: wow, Padre, nosotros somos un arca. Pablo le dice a los corintios: ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? O sea, en nuestra vida reposa Dios, está Dios en nuestra vida, está Dios en nosotros. Hay un trono dentro de nosotros donde Dios se sienta. Gloria al nombre de Cristo. Por eso es importante que el testimonio esté en nosotros. El testimonio. ¿Cuál testimonio? Vamos a ver más adelante. Gloria al Señor. Vamos a ver que el testimonio está en este último versículo del encuentro de Moisés con Dios. ¿Se acuerda que Dios está hablando con Moisés y está dándole detalles? Gloria al nombre del Señor, de todo lo que iba a ser el tabernáculo y el arca. Yo quiero que vaya a Éxodo 31:18. 31:18. Y dice la palabra: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, ¿qué dice? 2 tablas ¿de qué? Del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En realidad, en el arca, las 2 piedras o las 2 tablas del testimonio que se pusieron en el arca del pacto o en el arca del testimonio no eran las originales que Dios había escrito con su dedo, porque si usted recuerda, cuando Moisés baja del Sinaí, vio a la nación de Israel que estaba haciéndole fiesta y adorando al becerro de oro que ellos mismos habían hecho. Y Moisés se enfureció, se llenó de ira, de celo por la infidelidad del pueblo de Dios, y dice la Biblia que él arrojó las tablas y las tablas se rompieron. Así que Dios después le da la tarea
de que Moisés mismo, otros 40 días, se sube Moisés. Ahora, para que él mismo haga las tablas con su propia mano. Y esas eran las tablas del testimonio, eran la réplica de aquellas tablas que Dios había escrito con su dedo. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Ahora, había dos objetos más. En el arca habían las dos tablas del testimonio, que eran prácticamente los 10 mandamientos, las dos tablas del testimonio. Y había dos objetos más del testimonio que se guardaron finalmente en el arca del testimonio junto a las tablas de piedra. El autor a los hebreos describe los contenidos del arca de una forma muy concisa y que yo quiero llevarlos allá. Vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 3 al 5. Hebreos 9, 3 al 5. ¿Qué era lo que contenía el arca del testimonio? Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El arca estaba en el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná. Y luego, ¿qué más? La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Acuérdese que Dios hizo un pacto con ellos, les propuso un pacto y el pueblo dijo que sí iban a obedecer los mandamientos. Dios escribe con su dedo los 10 mandamientos para que Moisés los entregue al pueblo. Gloria al Señor. Acuérdese de eso. Por eso se le llama las piedras o las tablas del pacto. Gloria al nombre del Señor, porque Dios hizo un pacto. Ahora, antes de que nosotros miremos el significado de estos objetos, notemos que después que Moisés colocó dentro del arca, esos objetos no fueron sacados nunca más de ahí, y el pueblo jamás los volvió a ver. Amén. Entienda esto, algo muy importante. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería? No era que Dios quisiera que el pueblo viviera en ignorancia acerca de los mandamientos escritos en esas tablas, ya que Dios mismo había hecho a Moisés que escribiera todo el libro de la ley para que lo enseñara al pueblo. Pero Dios tenía algo tan especial con esos 3 objetos guardados, que eran objetos de testimonio guardados dentro del arca, que Dios quiso que se quedaran ahí y que nunca más salieran de ahí y que el pueblo no los volviera a ver. ¿Por qué Dios insistía? ¿Por qué Dios insistía que el pueblo de Israel llevara una tienda de campaña? Lo que era prácticamente el tabernáculo era una tienda de campaña junto con los objetos que ya mencionamos a través de todo el desierto. Cuando ya ellos tenían el libro de la ley que Moisés había escrito para que se lo enseñara al pueblo y el pueblo hiciera lo que ellos mismos acordaron en el Sinaí que iban a obedecer. Después de todo, amados, todo lo que le interesaba a los israelitas, gloria al Señor, era realmente tener ese libro de la ley, gloria al Señor, esa palabra escrita. Pero mire cómo es nuestro Dios, maravilloso. Israel solamente quería una palabra escrita. ¿Sabe por qué? Porque a Israel le daba miedo la presencia de Dios. Hay mucha gente que vive solamente con palabra escrita, porque la presencia de Dios no la toleran. Pero Dios no quería eso. Israel quería solamente la palabra escrita, pero Dios quería estar con ellos. Mientras continuaba el procedimiento en la montaña, Dios despliega de manera poderosa algo fuerte, que dice la Biblia que había truenos, relámpagos en el Sinaí y otras señales más que estaban demostrando
que Dios estaba presente, que la presencia de Dios estaba ahí. Y dice la Biblia que el Sinaí ahumeaba, estaba enrojecido, gloria al Señor, porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero ¿qué fue lo que hizo la nación de Israel? ¿Qué dijo la nación a Moisés? Moisés, mejor tú sé el intercesor, habla tú por nosotros. Pero que Dios no hable con nosotros porque creemos que vamos a morir. Sí, ellos temían a la presencia de Dios. No, Dios no quería eso. Dios quería habitar con ellos. Dios quería acompañarlos. Gloria al Señor. Aleluya. Dios quería estar con ellos siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese fue el plan original de Dios. Habitarnos con su presencia. Entonces, bueno, dijo Dios, bueno, vamos a permitir que Moisés sea el mediador entre yo y el pueblo. Pero sin embargo, el Señor no solamente queda ahí tranquilo, contento con simplemente eso, con darle las reglas acerca de cómo vivir y luego sentarse él y decir, bueno, ya les di las reglas, que las cumplan, que las hagan. Normalmente es lo que se hace. Yo te doy las reglas y tú cúmplelas. Pero Dios es un Dios relacional. Dios no quería simplemente hacer eso. El pueblo de Dios, gloria al Señor, no tenía que ser conocido solamente por un código de leyes perfecto que poseían, porque los 10 mandamientos, aunque el mundo diga que no, aunque los retiren de las cortes y aunque los retiren de donde quiera, los quieran retirar, es el código más perfecto que puede estar sobre la faz de la tierra. Los 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ese es el código perfecto para toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios quería estar presente entre ellos. Y esta es la razón por la cual Dios pasó más tiempo con Moisés, detallándole y hablándole de cómo construir la casa. Y le dijo, gloria al Señor, todos los detalles y también la forma en cómo la nación o el pueblo se tendría que comportar frente a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba enfocado en ello, porque Él quería tener esa relación, ese acercamiento con el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel tuviera ese acercamiento con Él en oración y adoración. De allí nace, hermano, la adoración y la oración. Dios ama la oración de su pueblo. Dios ama nuestra oración. Si usted quiere saber qué es lo que más a Dios le fascina, es su oración y su adoración. Por eso el hecho de hacer iglesia y de venir y reunirnos como comunidad aquí no es para vernos qué guapos estamos. De qué guapos estamos, ¿verdad? Yo no veo ningún feo aquí. Todos están guapos. Pero hermano, esa no es la razón. La razón de hacer iglesia, de este momento de intimidad y de podernos reunir en comunidad, es nuestra oración y la adoración. Y es lo que muchas veces nosotros no nos cabe acá en nuestra mente. ¿Qué es lo que más importa cuando usted viene a la casa de Dios? Adorar. Porque si usted busca un club social, hay muchos. Está el Club de Leones, el Club Rotario, hay muchos clubs. Pero este lugar es precisamente diseñado para que usted tenga esa intimidad de adoración y de oración. Por eso Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Entonces dicen amén. Eso es lo que Dios quiere, ese acercamiento. Y Dios quería asegurarse de que no confundieran su casa con Él. Ahora, mire, muy importante. Dios le dice que les va a seguir con la nube en el desierto durante todos los años. Y cuando ellos iban con la tienda, que era el tabernáculo, a cualquier lugar, y donde la nube se detuviera, allí era donde el tabernáculo se tenía que volver a sentar. Qué interesante. La nube se movía
Y entonces todos comenzaban, los sacerdotes comenzaban a levantar todo aquel tabernáculo y a guardarlo y de nuevo a caminar hasta donde la nube se volviera a detener. Ahí ellos volvían a construir, a edificar o a levantar el tabernáculo. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Cada vez que el pueblo veía que Dios visitaba a Moisés en la tienda de reunión, veían, gloria al Señor, como la nube bajaba hasta la tienda de reunión, hasta el tabernáculo. Gloria al Señor. Ya el pueblo sabía que la presencia de Dios se estaba sentando sobre el arca del pacto. Era su presencia, la presencia de Dios es la que le da identidad y propósito y definición propia a todas las cosas. Si la presencia de Dios no está acá, no tenemos por qué estar aquí. ¿Por qué? Porque lo único importante aquí es su presencia. Aleluya, su propósito, su presencia. Su presencia nos da identidad. Su propósito, que es a través de la adoración para lo que fuimos creados. Ese es nuestro propósito y esa es nuestra definición. ¿Estamos acá? Por eso, hermano, debemos de introducir en nuestras mentes que el testimonio no eran solamente palabras en una página o en una tabla de piedra, ni tampoco una colección de reliquias santas que estaban dentro del arca del testimonio. Eso no era lo importante, aunque era lo simbólico, pero lo que más importaba ahí era la misma presencia de Dios que le daba identidad y propósito y definición a las cosas que estaban ahí. Amén. Las palabras que estaban escritas en las tablas solamente tenían significado debido a quién las había dicho, quién las había escrito. Él insistió que junto con esas palabras el pueblo tuviera también una evidencia tangible de que serían capaces de cumplir con aquello que habían ellos mismos prometido. Por eso Dios les dejó eso, ¿verdad? Las tablas del testimonio, para recordarles a ellos que habían hecho un pacto y que ellos habían dicho que sí iban a obedecer. Dios les deja esa vasija llena de pan del cielo, de maná, para que entendieran que aún en medio de un desierto Dios les podía proveer y que un día les daría el pan de vida. Dios les deja, gloria al Señor, la vara de Aarón, que dice la Biblia que reverdeció. Y qué tremendo esto, porque también esto tiene una lección. Reverdeció. Dios les dejó el testimonio de una autoridad delegada que ellos deberían de respetar. Gloria al Señor, porque en algún momento el pueblo quiso dudar de la autoridad de Aarón, porque eran 12 varas las que pusieron y solamente la vara de Aarón reverdeció. Y no solamente reverdeció, ¿qué dice más la Biblia? Reverdeció, floreció y dio almendras. A ver, dio almendras. ¿Qué significan las almendras? Las almendras lógicamente significan fruto, y solamente los maduros dan fruto. Usted ha visto, un inmaduro no puede dar un fruto. Solamente cuando está el árbol maduro es cuando da fruto. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Amén. Entonces, cada elemento del testimonio guardado en el arca era una realidad física que contenía una revelación que Dios le había dado al pueblo a través de hechos milagrosos que había hecho en la vida de ellos. Entonces, las tablas de piedra, ya les defino esto y los dejo. Las tablas de piedra expresaban el encuentro con ellos en el monte Sinaí. Recuérdese esto.
Tablas de piedra significaba el encuentro de Dios con su pueblo en el monte Sinaí, conmemorando el hecho de que el pacto se había hecho entre el Dios viviente y su pueblo, y que sus mandamientos iban a delinear la forma en la que ellos deberían de relacionarse con Él y relacionarse con los otros, con sus semejantes. Por eso los 10 mandamientos habla sobre nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes. La vasija de maná contenía la revelación de la provisión sobrenatural para ellos. Es interesante esto, ver que la provisión no solo era para el cuerpo. O sea, la provisión del maná no solamente les iba a alimentar el cuerpo, sino que también alimentaría el alma. Porque cuando Dios les da el maná, Dios también les establece el día sabático de descanso. Entonces, cuando usted descansa, también el Señor le da un descanso al alma y una recreación a su alma. Amén. Por eso Dios les prohíbe y les dice que no tenían que juntar o guardar el maná para el próximo día. Había solamente un momento, ellos no tenían que salir en el 7º día, solamente en ese día era consagrado para Dios. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Entonces la vara de Aarón representa la revelación de la marca de Dios, de la autoridad delegada entre el pueblo. Por eso, amados, todas estas cosas que el Señor les deja en el arca del testimonio es para que ellos recordaran, supieran que su presencia estaba ahí y que había cosas tangibles que ellos podían ver y cosas que habían pasado en la vida de ellos, hechos milagrosos que habían experimentado. Gloria al nombre del Señor, para que ellos nunca se les olvidara de ese pacto que habían hecho con Él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Para el próximo tema vamos a hablar sobre cómo los testimonios revelan pacto. Le quise solamente dar la introducción sobre el arca y cómo se creó el testimonio. Amén. ¿Cuáles eran las reliquias del testimonio? Dígamelas. ¿Cuáles eran las 3 cosas del testimonio? Las tablas, la vara, la van a ver el santo de la vara. La vara y qué más. Y el maná. Con esas cosas que usted se lleve en el corazón, con eso ya tiene. ¿Cuál era el propósito de Dios al no solamente dejarles unas palabras escritas o grabadas? ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios quería estar con ellos, tener una relación con ellos. Por eso Dios les da maneras o les enseña cómo se iban a relacionar con Él y cómo se iban a relacionar con sus semejantes. Esas son partes del testimonio importantes que nosotros siempre debemos de recordar. Esto lo vamos a llevar, después vamos a hablar sobre cómo Cristo viene y cumple cada una de estas cosas. Cómo Jesucristo, ese Cristo que está dentro de nosotros también, y que el testimonio está dentro de ti. Por eso tenemos una gran responsabilidad, hermano. El decir estoy en Cristo y Cristo está en mí es una responsabilidad. Porque cuando usted está y usted sabe que Cristo está en usted y usted está en Cristo, usted ya no vive para sí. ¿Por qué? Porque usted tiene el testimonio viviente dentro de su vida. ¿Ven? Póngase de pie en esta noche.